Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por esta bendición tan bonita que nos da de despertar a este nuevo día. Hoy es primer día de la semana, Señor, y acostumbramos como iglesia, al igual que veíamos en la iglesia del primer siglo en el libro de Hechos, cada primer día de semana, Señor, se reunían en la sinagoga. Nosotros tenemos un templo que usted nos permite tener, Señor, donde convocamos a la reunión cada semana para salir bendecidos después de lo que usted trata con nosotros a través de la enseñanza bíblica dominical, a través de los cantos, a través del pasaje de la Escritura y a través de la prédica misma, Señor, y es por eso que ahorita nos disponemos para depender, Señor, de usted completamente en lo que hemos de ver. Hoy estaremos viendo, Padre, el pasaje de Juan capítulo número 8, versos del 12 al 20, y pedimos, Señor, que usted hable a nuestras vidas y traiga la enseñanza que usted quiere traer a nuestras vidas y podamos, Señor, ser retados y ser guiados y dirigidos por usted para recibir lo que tiene preparado para nosotros. Como cada ocasión, Señor, que me permite compartir en algún lado, Padre, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar aquí a su pueblo presente y a la vida de un servidor. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy voy a invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que estaremos de alguna forma teniendo, que se encuentra por ahí en Juan capítulo número 8, versos del 12 al verso número 20, por ahí del pasaje. Hermanos, hoy continúo con la serie que les había compartido en algún momento, que estaría tocando durante estas 7 semanas. La semana pasada comenzamos con la primera de ellas, no sé cuántos ustedes lo recuerdan, pero estaremos basados por 7 semanas en el libro de Juan, viendo los yo sois de Jesús, y este es el segundo de alguna forma que por ahí aparece. Aquellos que no estuvieron por ahí la semana pasada, tal vez recapitulo de una forma rápida, solamente no voy a dar toda la enseñanza que ya compartí. Si alguno de ustedes quiere escucharla, está subida a YouTube, cualquiera puede ir con el link que le podemos mandar y escuchar la prédica completa, pero solamente veíamos por ahí que Jesús en el Evangelio de Juan, 7 ocasiones por lo menos, él menciona el yo soy, que le hacía igual o le asimilaba al Jehová del Antiguo Testamento. Es decir, en Éxodo capítulo número 3, por ahí encontramos esto, cuando Dios llama a Moisés y Moisés está en un momento titubeante diciendo qué voy a hacer, de parte de quién voy a ir. Jehová le dice, yo soy, te envía. Y ese yo soy no es la primera ocasión que aparece ahí, sino hay otras ocasiones más, o la única más bien, sino otras ocasiones que aparece en Isaías también, hablando acerca del yo soy. Les decía que esto era lo que conocemos algunos como el tetragamatón, es decir, 4 consonantes por ahí que están juntas, una Y, H, W, Y o J, H, W, H. Entonces, si tratas de pronunciar eso, es imposible. Entonces, pero eran las consonantes, del verbo que significaba vida. Entonces, lo que le está diciendo es: yo tengo vida por mí mismo, el yo soy, el eterno te envía, y es el mensaje con el que va Moisés a libertar el pueblo de Egipto. Aquí, cuando Jesús, de alguna manera, él toma esa atribución para hablar del yo soy, el primero que nos dijo, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan cuál fue el primero de ellos? Yo soy el pan de vida. Hoy estamos viendo en el Evangelio de Juan capítulo 8 la segunda declaración de Jesús, que esto lo va a meter todavía más en conflictos todavía de lo que ya estaba por haber hecho la primera declaración. Y aquí él dice en el versículo 12, que es donde estaremos de alguna manera basados, dice por ahí de la siguiente manera, en el 8:12, dice así: Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en nieblas, sino que tendrá la luz, ¿qué dice, hermanos? De la vida. Ahora, quiero hablar un poquito acerca del contexto en el cual estamos metidos. Yo creo que para ti, para mí, te voy a ser sincero, ¿no? Cuando yo leí por primera ocasión hace algunos años, yo soy la luz del mundo, no me trajo ninguna controversia a mi cabeza, porque posiblemente yo no tenía el contexto que debo de tener para entender esta frase. Para ti, para mí, cuando Jesús menciona el yo soy la luz del mundo, tal vez no causa un estrago en nuestra cabeza, pero sí causa ese estrago para aquellos que lo escuchan, que es el pueblo judío. Déjame te explico un poco el porqué. Nos tendríamos que remontar un poquito, hermanos, al capítulo número 7, al capítulo número 6 que habíamos visto, pero sobre todo el 6, el 7 y el 8. Son 2 pasajes que al parecer van unidos. No sé si pueden notar conmigo que en el capítulo número 7, si quieres vamos allá para explicarte un poquito como parte de la introducción y poder entender. Dice el capítulo número 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, ¿de qué dice? La fiesta que, hermanos, en el capítulo 7, versículo número 2. La fiesta, de los tabernáculos. ¿Qué era esta fiesta? A lo mejor algunos de ustedes la conocen, pero Jesús va a mencionar estas palabras, el yo soy la luz del mundo, dentro de una fiesta que es la de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era una celebración que los judíos tenían cada año, hermanos, en conmemoración, hablando un poco del peregrinaje que tuvieron de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora déjame te explico parte de ello. ¿Recuerdas que durante 40 años peregrinaron? ¿En dónde vivieron ese tiempo de 40 años, hermanos? En el desierto. ¿Y dónde dormían? ¿Adentro de qué? De tiendas de campaña o tiendas que ellos hacían para poder estar dentro. La fiesta de los tabernáculos precisamente hablaba acerca de esto. Ellos iban durante esos días a celebrarla y algunos de ellos ponían precisamente como casitas dentro del templo, en la parte de afuera, que era el lugar de las mujeres, y se establecían algunas tiendas ahí como parte de la celebración, para recordar lo que Dios había hecho con ellos en el peregrinaje. ¿Qué implicaba esto? ¿Recuerdas lo que Dios les da? No solamente le da maná del cielo al pueblo, sino que durante el día una nube iba cubriéndoles para no dañarles con el sol tan difícil en un desierto. Nosotros por aquí con estas semanas pasadas que hemos estado arriba de los 30 grados, algunos nos andamos muriendo ya con el calor. Ellos estaban en pleno desierto, un desierto bastante complicado, y una nube les acompañaba. Y de noche, hermano, ¿recuerdas qué hacía Dios? Les iba guiando a través de una columna de fuego. Esto implicaba, hermanos, que cuando ellos ponían estas enramadas o estas casas, estaban recordando el peregrinaje y la guía de Dios a través del Antiguo Testamento en ese peregrinaje de 40 años. Esta es la fiesta de la que Jesús está hablando. Esto lo voy a ligar ahorita más adelante con lo que estaré viendo en el pasaje, porque si no logramos identificar en dónde estamos, tal vez las palabras de yo soy la luz del mundo no tengan el significado que para los judíos en aquel entonces tuvieron. Ahora, si tú notas por ahí, habla acerca de varias cuestiones en el capítulo 7, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Entra, este es el Cristo, una pregunta por ahí, ríos de agua viva y división entre la gente y nunca ha hablado hombre. Así, hasta el capítulo número 7, verso número 52 solamente. Si tú puedes notar, hermanos, en el capítulo 8 aparece el verso 53 y los primeros 11 versículos nos van a hablar de una situación de una mujer adúltera que es relacionada en el capítulo 8. Tengo que hacer esta observación para decir lo siguiente. Cuando estamos hablando del capítulo 8, muchos estudiosos de la Biblia llegan a la conclusión que el capítulo 8, versículo del 53, que es parte del 7, y los primeros 11 versículos, no llevan una narración lógica ahí, es decir, en secuencia, sino que este pasaje, aunque existió, pudo haber estado en cualquier otro pasaje de la Escritura, ubicado en cualquier otro momento de Juan, pero no necesariamente aquí. ¿Por qué? Déjame te digo por qué razón. Porque Jesús está enseñando y en el verso 12, que es donde nos toca ahorita, nos toca ver de alguna forma, dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló. Lo que quiere decir esto en pocas palabras, hermanos, es que posiblemente Juan capítulo número 11, versículos del 1 al 11, capítulo 8, versos del 1 al 11, no debería de ir ubicado dentro de esta sección, sino una sección diferente, como una historia diferente a lo que está manejando, porque Jesús sigue enseñando en el templo. Si tú notas todo el capítulo 7, las declaraciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la aseveración de que es un hombre con autoridad quien está hablando, son dentro del templo. Y en el capítulo 8, versículo 12 dice, y continuó casi diciendo la siguiente enseñanza, de tal forma que para algunos, tal vez, muchos de los estudiosos de la Biblia, dicen que esta sección debería de ir ubicada en otra parte. De hecho, en los manuscritos más antiguos, no está ubicado dentro del capítulo 8 al iniciar. No aparece, aparece en manuscritos posteriores, pero no en los más antiguos. ¿Queremos decir que esto no es palabra de Dios? No, sí es palabra de Dios, pero si continuamos una narración lógica, el versículo número 52 y el versículo número, capítulo 8, verso número 12 sería la continuación de esta enseñanza de Jesús de alguna forma. Ahora, ¿por qué comparto todo esto, hermanos? Porque todo esto voy a echar mano ahorita para las enseñanzas que sacaremos del pasaje.
Los judíos de alguna manera, hermanos, estaban en la celebración de estas fiestas de los tabernáculos, recordando la guía de Dios en el desierto, y es por eso que me gustaría que fuéramos ahora sí al pasaje y sacáramos algunas enseñanzas. No voy a irme muy lejos, solamente voy a ir al versículo 12, y me parece que el versículo 12 tiene grandes enseñanzas que Dios quiere darnos, que están plasmadas ahí para tu vida y para mi vida, para poder aplicarlas en donde estamos y con la gente que aún no conoce de Jesucristo. Todo el pasaje nos narra lo siguiente, que Jesús hace la declaración y empiezan otra vez las cuestionantes. ¿De dónde viene Jesús? Lo que vimos la semana pasada, si realmente era de Dios, quién daba testimonio de él, y Jesús les explica que el testimonio que da de sí mismo no solamente es él, sino está respaldado por Dios. Ahora, si el testimonio de dos personas contaba, dos seres humanos, aquí el testimonio todavía es más válido, porque el testimonio es dado por dos personas, Jesús y el Padre. Ahora, ¿qué discutir los judíos contra ello? No tienen argumentos, y es por eso que a final de cuentas se quedan callados y asumen lo que Jesús les está diciendo. Pero voy a la enseñanza ahora sí del pasaje. Hay tres vertientes, hermanos, que quiero tocar contigo dentro de este pasaje, y la primera de ellas, por ahí que quiero compartir, está basada, hermanos, en lo que conocemos de alguna manera la primera frase del capítulo 8, versículo 12. Jesús dice que yo soy la luz del mundo. Continúa hablando un poco de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Se dice que en el último día o los últimos días de esta celebración, en el patio donde estaban las mujeres, de hecho esto lo ubica el último versículo del verso número 20, al final nos dice que ¿dónde estaba Jesús? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ¿qué? Ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. En ese momento Jesús está no en el lugar santo, sino lo que estaba afuera, lo que era todo lo que era el templo estaba constituido por algunas secciones, y donde Jesús está ahorita es un lugar que le llamaban el patio de las mujeres. Las mujeres no tenían mucho acceso al lugar principal, por lo tanto ellas llegaban y se ponían ahí en la adoración hacia Dios, en el patio de las mujeres, y había ahí algunos cofres con ofrendas que podía la gente echar. Eran más o menos como 13 cofres según lo que se ha analizado, y había para diferentes cuestiones, para mantener encendidas las velas que había dentro del templo, para la alimentación dentro de ello, para algunas cuestiones diferentes. Cuando hablamos de todo esto, hermanos, Jesús está ahí, en ese lugar. Y en ese momento es cuando menciona estas palabras. Ahora, ¿qué había en ese lugar llamado el patio de las mujeres? En la fiesta de los tabernáculos se encendían 4 lumbreras gigantes dentro del atrio. Dicen por ahí los estudiosos que han analizado esto, que estas 4 lumbreras que se ponían estaban representando la columna de fuego en el Antiguo Testamento cuando Jesús les guiaba en el peregrinaje. Cuando hablamos de esto, hermano, entonces esto está hablando de una celebración con cierto simbolismo. Imagínate esto, procura tal vez imaginar que estás dentro de ese lugar y están prendidas las 4 columnas. Y esas columnas dicen que era tan fuerte la luz que ponían, porque eran lumbreras, que alumbraban casi el patio de todas los patios de la ciudad de Jerusalén. Es decir, la luz abarcaba bastante fuerte. Y es Jesús cuando se para allí enfrente de ellos y Él les dice, yo soy la luz del mundo. Imagínate esta escena. La Biblia no nos lo narra, pero sí nos dice dónde está. Y es de imaginarse cuando nos dice que está en la fiesta de los tabernáculos, se prendían las lumbreras y a lo mejor en ese momento o estaban prendidas o se habían apagado, y Jesús en medio de ellos les dice, yo soy la luz del mundo. ¿Saben lo que Jesús les está diciendo? Se está equiparando a la columna de fuego del Antiguo Testamento. ¿Qué significaba esta columna para los judíos, hermanos? La presencia de Dios y la guía de Dios cada noche en el peregrinaje por los 40 años en el desierto. Ahora, si tú eres judío o fueras judío y alguien se pone y te dice, esta luz que tú ves es una luz efímera que terminará, pero la luz que yo produzco es una luz no solamente para el pueblo judío, sino la luz de todo el mundo, ¿qué pensarías como judío? Posiblemente te darán ganas de matarlo, como muchos de ellos lo pensaron en ese momento. Te darían ganas de encerrarlo, como mucha gente en ese momento pensó hacerlo también.
¿Por qué es importante esta declaración, hermanos? Porque no solamente está tomando el yo soy, sino está añadiendo a esto, yo soy la luz, no solamente para ustedes, sino la luz del mundo. Y esto me lleva a la primera enseñanza que encuentro aquí en Juan capítulo 8, verso número 12, la primera parte. Me parece, hermanos, que esto es una declaración fascinante. Si quieres quitarlo lo fascinante, pero es una declaración muy fuerte que Jesús está haciendo a todo el pueblo. Lo que él está diciendo en ese momento es: así como la columna de fuego les guió por 40 años, y quien siguió la columna de fuego permaneció y vivió, quien me sigue a mí va a encontrar vida, porque yo soy la luz del mundo. Quien me sigue a mí va a encontrar luz para seguir el camino correcto que Dios o el Padre ha trazado para nuestras vidas. Quien me sigue a mí está siguiendo a al Padre, está siguiendo a Jehová del Antiguo Testamento. Y esta declaración causa confusión para ellos, causa enojo para algunos de ellos. Jesús, hermanos, estaba diciendo que Él no era una luz más, sino Él era la luz. Ojo con esto. No está diciendo que era una luz como esas 4 lumbreras que estaban en el atrio o en el patio de las mujeres, sino Él era la luz misma. Y la luz en el Evangelio de Juan, hermanos, está ligada completamente a la vida. De hecho, cuando hablabas de la luz, era algo que Dios había producido, era algo que Dios hacía, y ahora Jesús, Él dice: yo soy la luz del mundo. Hay 2 pasajes que me gustaría que me acompañaran a leer, hermanos, porque me parece que estos 2 pasajes que voy a compartir contigo eran pasajes que todo el pueblo conocía. Tú recuerdas que los judíos aprendían los niños gran parte del Antiguo Testamento de memoria. En Isaías, que era uno de los libros más conocidos para los judíos, había, no solamente en Isaías, pero quiero citar en Isaías 2 pasajes en particular, que posiblemente todo niño, adolescente y varón, junto con las mujeres, conocían dentro del pueblo. Quiero llevarte a Isaías 42:6 e Isaías 49:6, es decir, 42 y 49:6. Voy a leer solamente los versículos, hermanos. El 42:6 dice de la siguiente manera. No sé si ya todos lo tenemos. Me voy a permitir leerlo en voz alta y te voy a pedir que me acompañes por ahí con tu vista. Dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las ¿qué? Naciones. ¿Sabes de quién estaba hablando esto? Del Mesías. El Mesías prometido sería la luz a las naciones. No por nada al pueblo le cuesta mucho asimilar que Jesús está proclamando como el Mesías, está diciendo ser Dios y está diciendo que Él es la luz que había prometido Dios a la nación de Israel, pero no solamente para ellos, sino para todas las naciones. Y si vamos al 49:6, hermanos, que es un pasaje que está a 3 páginas de ahí posiblemente, 49:6 dice así, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estos 2 pasajes eran conocidos por todos los judíos posiblemente. Cuando Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo, para ellos les causa un enojo bastante fuerte. Porque Jesús está proclamando Dios, se está proclamando el Mesías y se está proclamando como la única luz verdadera. No hay más luz aparte de Él. Y esto, hermanos, causa mucho enojo en la vida de ellos. Yo no sé para ti qué significa esto, querida persona que nos acompañas y hermanos que son parte de la congregación o alguna visita que el día de hoy tenemos, tal vez de otra iglesia. Pero sabes, la Biblia nos habla de Jesús como luz. ¿Y para qué sirve una luz, te pregunto? Para luzar o alumbrar. ¿Y para qué queremos una luz? Normalmente para ver por dónde andamos. Hay varias similitudes que habla del Antiguo Testamento, aún los salmos que tú y yo conocemos, el Salmo número 119, 105, ¿alguien lo recuerda de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo soy la lumbrera por la cual tú debes de ir caminando, y quien se cobija bajo mí, o bajo un servidor, le dice Jesús, o bajo mi persona, esa persona tiene vida.
¿Esa persona puede andar confiadamente porque va por el camino correcto? Lo que les está diciendo es: ya no necesitan celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque yo soy la luz verdadera y la única luz para tu vida. Así como Jehová guió en el Antiguo Testamento al pueblo a través de la lumbrera en el desierto, yo ahora soy el camino que tú necesitas seguir para poder llegar a Dios. Por eso digo esto, hermanos, es una revelación fascinante, o declaración o revelación fascinante. Yo no sé qué piensas de esto, pero ahora los judíos escucharon esto, pero Jesús no los deja ahí, sino sigue con la declaración que está haciendo. Y Él dice: yo soy la luz del mundo. Y luego, ¿qué dice después? ¿El que qué? El que me sigue. Y esta frase quiero detenerme para una segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Cuando hablamos de esta frase, hermano, de el que me sigue, me parece que encontramos ahí algo que he titulado un reto desafiante para toda persona. Los judíos habían entendido ya en ese momento que Jesús era la luz, no querían obedecer, no querían seguirle, pero Jesús añade algo: ¿el que qué? El que me sigue. Recuerdan que esta palabra la toqué la semana pasada, quiero ampliar un poquito este término. Y dijimos que seguir, creer, obedecer y otros términos, recibir, son sinónimos que están hablando exactamente de lo mismo. Mucha gente puede saber que Jesús es la luz. Muchos de los que aquí estamos podemos entender que Jesús es la luz y podemos decir, o gente puede decir: no voy a hacer caso a ello. Pero Jesús viene con un reto o un desafío para el pueblo y le dice: ¿el que qué? El que me sigue. Y sabes que esta palabra es bastante interesante, hermanos. Voy a citar a un comentarista por ahí que leí durante la semana. Este comentarista es un hombre llamado William Barclay. Y Barclay tiene comentarios muy interesantes. Es un hombre muy estudioso en términos bíblicos. Y él se pone a analizar esta palabra de seguir. Y él dice que es una palabra, por lo menos, que se utilizaba para algunos contextos en particular. Número uno, él dice que era la palabra utilizada para los soldados cuando alguien tenía que ir a la batalla y el jefe del ejército le decía: ve al frente o sígueme para ir al frente. Era una palabra que utilizaba para ellos. Una palabra que en la antigüedad, también donde estamos ahorita, se relacionaba no solamente con esto, sino con el gobierno. Cuando daba una orden, la gente tenía que seguir esa orden que el gobierno daba, porque significaba una autoridad. Él dice también que el seguir esto era una orden dado a los esclavos. Y al esclavo le decías esto, lo que le estaba diciendo es: obedéceme y sigue las instrucciones que yo te estoy dando. Hay por lo menos 5, y la cuarta de ellas, que también me interesa, habla también como un consejo que se da a alguien para ejecutar. Y la quinta de ellas nos dice también William Barclay al analizar esta palabra, que es una palabra utilizada también para un discípulo. ¿Recuerdas que Jesús menciona esta palabra continuamente en varias porciones de la Biblia? Cuando Él dice: sígueme. Era una palabra utilizada para un maestro con un discípulo, y el discípulo estaba obligado a seguir lo que el maestro le decía. No sé si podemos comprender esto, hermanos, pero lo que podemos llegar como la enseñanza de este reto desafiante es lo siguiente: lo que Jesús le está diciendo al pueblo, ahora que tú sabes que yo soy la luz, necesitas tomar una decisión. ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir caminando por donde tú quieras ir? ¿O quieres seguir la luz que Dios ha provisto a través de mi persona, que soy Dios mismo, y que puedo darte vida al seguirme? Y por eso digo, entramos aquí en un reto desafiante, porque dice la Escritura que muchos de los que estaban ahí creyeron, pero había otros que rechazaron y querían prenderle aún para matarle. Esta parte me parece maravillosa, porque creo que es la realidad de lo que sucede cuando alguien escucha a Jesús como la luz del mundo. La gente está ante una decisión en su vida, y la decisión es ignorar lo que Dios le está diciendo o atender la invitación, el desafío, la orden, porque me parece que es más esto, una orden que Dios está dando sobre la vida de una persona. El pasaje nos dice, hermanos, que esto es una orden que Él está dando, y Él dice: quien me sigue, una invitación y una orden que el pueblo tenía que atender.
Este término, hermanos, como le dije ahorita, es utilizado por algunas cosas dentro de aquel mundo o en aquella época. La luz, hermanos, que era Jesús, está invitando o desafiando a cualquier persona de una entrega total en su vida. Lo que Él está diciendo es: yo quiero ser el Señor de tu vida, o voy a ser el Señor de tu vida, pero necesitas obedecer y seguir todas las órdenes que yo voy a darte. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, quien se sometió a Dios, vivieron. Y quien no se sometió a Dios, murieron en el desierto. Esto no es algo que yo esté inventando. De los 600,000 varones que salen de la tierra prometida, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, ¿cuántos de ellos, hermanos, llegan solamente por obedientes a Dios? 2, Josué y Caleb. Y todos los demás, ¿por qué no entran a la tierra prometida? Porque no quisieron someterse en obediencia al Jehová del Antiguo Testamento. Cada uno de ellos dijeron no de diferentes formas, y había ocasiones en que miles de ellos cayeron una misma noche por ser desobedientes a Dios. Algunos de ellos fueron tragados por la tierra por ser desobedientes a Dios. Y aún el más grande hombre llamado Moisés no puede entrar a la tierra prometida porque desobedece la orden dada por Dios. Ahora, si podemos entender, querida persona que estás aquí, o aquellos que en algún momento escucharán esto, quien dice no a Jesús, no hay vida para él. Pero quien se somete a su señorío, la vida de Jesús está sobre la vida de esa persona. Es decir, Él le da vida, Él le da luz y puede caminar de forma adecuada porque le ha marcado el camino a seguir. Y esto para mí es bastante interesante. Porque en las iglesias, hermanos, mucho hablamos de la salvación de Dios, mucho hablamos de Jesús como Salvador, pero poco en algún momento hablamos de Jesús como Señor de nuestras vidas. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero todo el Nuevo Testamento habla de Jesús más de como Señor que como Salvador. Porque el señorío de Cristo no solamente es una vez en la vida, es algo que demostramos día tras día. ¿Sabes qué es esa luz que Jesús ofrece? Ir caminando adecuadamente por el camino correcto que Dios ha trazado, en el que podemos ser agradables delante de Dios. Y cada decisión representa la oportunidad de ser agradables a Dios o desagradables a Dios. ¿Qué decisiones estoy hablando, hermanos? Decisiones de la vida diaria. Cuando tú y yo somos tentados para pecar en algo, puede ser mentir, puede ser robar, puede ser maldecir, puede ser adulterar, puede ser fornicar, puede ser lo que sea, cualquier mandamiento que queramos romper. ¿Sabes lo que manifestamos ahí? La obediencia o la desobediencia hacia Dios. ¿Quiero ser obediente o quiero ser desobediente a Dios? Y la Biblia dice que aquel que alcanza vida es porque es un hombre o una mujer obediente a Dios. Es decir, ha comenzado un seguimiento de Jesucristo. Este llamado de Jesús era tal vez lo más difícil que una persona podía hacer en la antigüedad, pero también puede hacer hoy en día. Porque la mayoría de la gente, hermanos, queremos salvación, pero que no queremos sujetar nuestra vida a nadie. Queremos ser creyentes, pero no queremos someter nuestra vida a Dios. Queremos seguir haciendo lo que bien nos place, y eso es imposible en la vida cristiana. Un cristiano que es desobediente a Dios constantemente, yo puedo decir dos cosas: o está saliendo de la voluntad de Dios, o ni siquiera es un creyente. Vuelvo a repetir, hay dos opciones solamente. Yo no soy quien para evaluar quién sí o quién no, pero esto me identifica dos cosas. Una persona que está siendo desobediente a Dios, hay dos opciones solamente: o está queriendo salir de la voluntad de Dios, o nunca ha entrado a esa voluntad de Dios porque no es hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Ahorita lo voy a tomar, hermanos, en la última frase. Mi hermano Fernando, creo que hace algún año y cacho, predicó un poco acerca de esto. La sal de la tierra, la luz del mundo. Porque el creyente que dice ser hijo de Dios debería de ser sal y luz. Y quien no es sal y luz, entonces no es hijo de Dios. O puede estar en un desliz espiritual, podría ser,
pero debe manifestar a final de cuentas la esencia que hay dentro de él, que es la persona del Espíritu Santo morando en su vida, y éste le refleja para actuar en actos que vayan acordes a lo que dice ser, en pocas palabras. Quiero ir a esta parte, hermanos. Se dice que muchos nos gusta oír, pero no queremos hacer caso. La Biblia nos dice que en el contexto de Juan capítulo 8, algunos o muchos de ellos creyeron, pero otros de ellos, hermanos, no creen a lo que Jesús les está diciendo. Es decir, algunos se oponen. Esto lo dice por ahí el capítulo 8, hermanos, si quieren ir a uno de los pasajes ahí. Y uno de ellos es el verso número 30. Cuando Jesús terminó esta sección o esto que está diciendo, dice, hablando él estas cosas, muchos que dice, creyeron en él. Y dijimos que creer, recibir, seguir, obedecer, son sinónimos. Lo que está diciendo es que hubo gente que creyó en ese momento. Pero ¿sabes lo que nos está diciendo también el pasaje? Que hubo gente que no creyó. Hubo gente que se quiso someter al señorío de Jesús y hubo gente que no se metió o no se sometió al señorío de Cristo. Voy a la tercera cosa y última por ahí que encuentro, hermanos. En esta declaración que Jesús hace, algo que encontramos ahí es la frase, el que me sigue. ¿Qué dice ahí, hermanos? No andará en tinieblas, sino que la luz de la vida, o sea, ha venido a él, no en pocas palabras. Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, no sé cómo relacionar esto, pero creo que esta es la mejor forma de poder entenderlo. Y quise poner la tercera sección así. ¿Recuerdan la primera? Dijimos que era ¿qué? Una revelación fascinante. Luego encontramos un reto desafiante, porque es someternos al señorío de Cristo. Pero aquí quien se somete va a encontrar una realidad maravillosa, hermanos. Quien se mete en Cristo, quien sigue a Cristo, quien acepta la luz de Cristo, pasa de muerte a vida. Pasa de la desobediencia a la obediencia. Pasa de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. No digo yo esto, hermanos, la Biblia lo recalca en muchos pasajes diferentes, nos habla acerca de ello. Siempre que encontramos en Juan va a manejar dos términos. Y me parece que cuando está hablando de esto está haciendo alusión al capítulo 1 de Juan. Si lo hemos leído, en diciembre prediqué acerca de esto, pero quiero hacer alusión, no voy a ir a Juan 1, pero quiero hacer a ello. Cuando él nos dice que en las tinieblas la luz resplandeció. Y esa luz, hermanos, ¿quién era? Cristo mismo. Juan capítulo 1 nos va a hablar acerca de ello. El mundo que andaba en tiniebla vio luz porque Jesús vino a este mundo que era la luz. Y mucha gente amó más las tinieblas que la luz. ¿Saben lo que dice esto? Las tinieblas siempre Juan lo va a relacionar ¿con qué? Con la maldad, con el pecado. Y la luz lo va a relacionar con la persona de Cristo, la vida la esencia de Dios. Y una persona que anda agradable delante de Dios. Y quiero hacer aquí este contraste entonces. La realidad que muchos tenían en ese momento es que vivían atados al yugo de las tinieblas, al yugo de Satanás, al pecado constante en su vida, porque era lo que practicaban día tras día. Pero Jesús les dice, quien me sigue pasará del pecado a ya no ser un pecador. Es decir, una transformación de vida, hermanos, en pocas palabras. Eso me parece que es lo que Jesús está ofreciendo al pueblo judío en ese momento. Él le dice, quien vive en las tinieblas es un pecador, pero yo estoy ofreciendo que la luz de la vida viva en ti, de tal forma que pases de las tinieblas a la luz de Dios, del pecado, a ser o vivir en santidad para mí. Y es lo que está hablando el pasaje. Ahora, esto me parece maravilloso, porque la luz y la vida, hermanos, eran términos relacionados con Dios, y las tinieblas siempre tenían que ver con el mal. ¿Recuerdas como cuando comienza la creación del mundo? Dios separa la luz de las tinieblas. Y la luz siempre es un término que en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Juan tendrá que ver con la verdad. La luz tiene que ver con la verdad y la vida. Y las tinieblas tienen que ver con Satanás y el pecado de la gente. Las tinieblas, hermanos, era la maldad de los hombres.
Y Él dice, tú vives en tinieblas, tú vives en maldad, tú vives en pecado. Pero si me sigues, tu condición cambia. Tu condición es diferente porque ya no estarás en las tinieblas, sino ahora vivirás bajo la luz. Es decir, las obras agradables delante de Dios, en pocas palabras. Jesús, hermanos, ofrecía algo que solo Él era capaz de hacer, una transformación de vida a quien se acercara a Él. Cuando yo leo esto, hay muchos pasajes que vienen a mi cabeza inmediatamente. Y uno de ellos es 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El corazón de una persona sin Cristo está lleno de maldad, está lleno de pecado. Y lo que Jesús está ofreciendo es una limpieza, un cambio, una transformación para pasar de esa vida de pecadores a una relación con Dios. Ojo con esto, hermanos, no estamos hablando de perfección, porque son cosas diferentes. Si alguien cree que el venir a Cristo le va a hacer perfecto, es imposible. Es un proceso de perfección en el que estamos, pero creo que nadie llegaremos a esa perfección. Pero buscamos llegar a ese punto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y es el caminar del creyente, es a donde nos dirigimos el creyente. Pero no es correcto cuando alguien dice ya es creyente, entonces ya no puede pecar, ya no debe de pecar. Eso es imposible, porque no hay creyentes que no fallemos. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente es que uno vive en el pecado y el otro ya no vive en ese pecado. Puede caer, mas no anda ni vive en el pecado. Por eso el pasaje dice, no andará en tinieblas. El andar, hermanos, es caminar sobre ello. ¿Sabes? Cuando yo digo voy andando por este mundo, voy caminando por el mundo. Yo ando sobre una tabla, voy caminando sobre la tabla. Cuando el pasaje dice que aquellos andaban en tinieblas, es la condición natural de la persona en este mundo. Es la condición natural de la persona en este mundo. Tú y yo antes de conocer a Cristo, ¿sabes dónde caminábamos y dónde andábamos? En tinieblas, en el pecado que este mundo nos ofrece. Y tristemente hasta lo disfrutábamos. Borracheras, infidelidades para algunos, mentiras, idolatría. Yo quiero hacer aquí un llamado a cada uno de nosotros. No conozco tu vida porque yo no soy Dios. A mí y a toda la iglesia podrás engañarnos o podremos engañarlos, pero a Dios no puedo engañarlo. Dice la Escritura que Él trae de las tinieblas y hace lo que no se veía, lo hace visible. Y es una realidad. Yo no puedo esconder lo que soy delante de Dios. Y Él lo que me dice es, tú no puedes ni esconder ni puedes cambiar tu condición. Pero si me sigues, yo puedo cambiar la condición que tú tienes de las tinieblas y el pecado a la luz, a la verdad, a lo agradable delante de Dios. Y me parece que esto, hermanos, por eso digo que es una realidad maravillosa. La gente que está en el pecado no se ha dado cuenta que su realidad es triste, es deprimente y terminará en un lugar llamado infierno por causa por ello. Y esto yo no sé cómo lo consideres, pero para mí es una condición deplorable que la mayoría de la gente no entiende o no quiere darse cuenta de su realidad. Pero lo que Jesucristo está ofreciendo, hermanos, a los judíos ahí, es una realidad maravillosa, donde ahora sus vidas pueden ser transformadas y cambiadas por lo que Él va a hacer en ellos. Y debemos entender esto. Yo no puedo hacer nada por mi condición de pecador, pero Cristo sí puede hacer algo por mi condición de pecador. No sé si alguno de ustedes concuerda conmigo, pero cuando yo estaba en la condición de pecador antes, no quiero decir que no peque, vuelvo a decir, pero era mi condición de pecador y muerto espiritualmente, nunca pude dejar los pecados que yo practicaba en ese momento. Tal vez no eran pecados muy fuertes, dirían algunos, a final de cuentas solamente era un grosero de primera, era un mentiroso. Pero puedo decirte algo, si con estas dos cosas que no pude dejar nunca en mi vida, hay gente que con pecados peores tampoco podrá, porque nuestra capacidad no nos ayuda para cambiar nuestra condición. Por eso Jesús dice, pero si me sigues,
tú que andabas en tinieblas, tú que andabas en el pecado, te ofrezco una transformación de vida. Esto es lo que puedo darte. Y deja la invitación ahí abierta, hermanos, de alguna forma. Quiero cerrar esta prédica el día de hoy con ustedes diciendo lo siguiente. La declaración de yo soy la luz del mundo es una declaración, hermanos, que debería de impactar nuestra vida tanto como impactó la de los judíos. No para mal, sino para bien. No sé si podemos comprender hoy un poco más de esta declaración, pero si la leemos a simple vista tal vez no causa el impacto que debería de causar. Pero para los judíos dijimos, ver las lumbreras y relacionarlas con la columna de fuego del Antiguo Testamento, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, Él está diciendo la luz que les alumbra ahorita es poco comparado con quien yo soy. Porque la luz que hoy tienen solamente es para el pueblo y es para el lugar donde estamos, que es Jerusalén. Pero mi luz alumbrará a todo el mundo. Él dice, quien quiere esta luz tiene que tener algo y una decisión de seguirme. Sígame. Y dice el pasaje, y cambiará su realidad. De vivir en las tinieblas y andar en las tinieblas, ahora podrá caminar y andar en la luz que solamente yo soy capaz de dar a tu vida. ¿Qué conclusión llego con esto? Yo creo que hay varias cosas que quiero compartir contigo como parte de la conclusión. Rara vez meto una conclusión, pero hoy quiero meter conclusiones, porque la conclusión tiene que ver con la aplicación hacia nuestras vidas. Posiblemente, hermanos, aquí en donde estamos, hay gente que a lo mejor todavía no ha tenido esta decisión y no ha sometido su vida al señorío de Cristo. Posiblemente hoy todavía quieres vivir por tu cuenta, hacer lo que tú quieres hacer, vivir como quieres vivir. Yo te digo, aquí hay una aplicación para tu vida. Si quieres la luz de Cristo, la única forma de hacer eso es sometiendo tu vida al señorío de Cristo. Si eso no estás dispuesto a hacerlo, no hay algo que se pueda hacer para cambiar tu condición. Porque si Cristo no empieza a obrar en tu vida, no hay alguien que pueda hacer algo para sacarte de la condición de pecado en la cual te encuentras. Para los que somos creyentes, hermanos, también hay aplicaciones. Y la aplicación que hoy me parece tenemos para nuestras vidas es, quien quiere vivir agradando a Dios tiene que someterse a la luz de Cristo. Es decir, caminar por el camino que Él ha trazado y hacer las cosas que Él ha trazado para nuestras vidas. Es imposible ser agradable a Dios caminando fuera de la luz que Cristo provee. Vuelvo a decir, es imposible ser agradable a Dios caminando fuera de la luz que Cristo provee para nuestras vidas. Por eso Jesús dice, yo no soy una luz más, sino yo soy la luz. No soy alguien más entre muchos, soy el único en el que tú necesitas confiar, en el que tú necesitas creer, en el que necesitas someter tu voluntad bajo mi voluntad. Y es ahí cuando encuentras realmente la vida, la luz y el ser agradable delante de Dios. ¿Sabes? El pueblo en aquel entonces no reconocía que Jesús era el Mesías. Por eso seguían practicando, esta festividad, la de los tabernáculos, esperando la llegada del Mesías. Tú y yo entendemos que el Mesías es Jesucristo, que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él encontramos perdón de pecados, que solamente en Él encontramos una transformación de vida. Y la invitación es para todos los aquí presentes. Si no has tenido una experiencia personal con Él, es momento de que sometas tu vida al señorío de Cristo. De que digas, Señor, no sé ni qué hacer, pero aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. No sé ni cómo empezar a caminar, pero sé que si me someto a ti, tú dices que pasaré de las tinieblas a la luz, del pecado y de la muerte a vida eterna. Y aquellos que somos creyentes, es momento de decirle, Señor, permítenos seguir caminando por tu luz, por el camino que tú has trazado. Y si alguien ha salido de ese camino, hermanos, regresar a ese camino y decirle, Señor, permíteme regresar al camino que nunca debí de haber salido o abandonado. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad.
Gracias, Señor, porque nos permite entender que nuestro Señor Jesucristo era esa luz prometida aún en el libro de Isaías, Señor, como parte de una profecía a su pueblo. Era algo, Señor, que usted había dicho al pueblo que llegaría en algún momento, y el pueblo estaba cerrado en ese momento para entender esta verdad. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tiene que hacer la declaración en el lugar indicado, de la forma indicada, el mejor momento, Señor, que podía haber. Y gracias porque nos permite verlo, Señor, a través del capítulo 7 y parte del capítulo 8 para el versículo 20. Entendemos, Señor, que Él seguía enseñando en ese lugar donde se hacía esta festividad, Señor, y el pueblo puede entender entonces quién es Jesús para ellos. Permita que nosotros, Señor, si hay gente en este lugar o gente que estará escuchando en algún momento esta prédica, que no tiene una relación con usted, hágale entender, Señor, que usted es la luz del mundo, que usted es el único camino, que usted es la verdad, que usted es el único que puede llevarle a una eternidad. Porque usted nos aparta para usted, Señor. Y permita, Señor, que puedan entender esto y podamos entender aún aquellos que somos creyentes, que si salimos de esa luz que usted ha trazado, que es la persona de Cristo, estaremos fuera de su voluntad, estaremos siendo desagradables delante de usted. Y permita, Padre, que podamos entender que usted quiere transformar nuestras vidas para llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Algunos, Señor, hemos experimentado ya esto, pero si hay alguien en este lugar que no lo ha hecho, permita que pueda ser consciente de esta realidad y acercarse a usted para implorar una realidad diferente, la realidad que encontramos, Señor, en una eternidad, viviendo con usted y en cercanía con usted. Gracias, Padre, por este pasaje. Gracias por la enseñanza que nos deja en Cristo Jesús. Amén. Como lo dije, hermanos, solamente termino diciendo, faltan todavía 5 declaraciones más de Jesús. Y yo espero que esto pueda ayudarnos para compartir aún quién es Cristo en nuestras vidas, qué quiere Cristo de nosotros, pero también que alguien más pueda saber lo que Cristo está buscando de ellos. Dios les bendiga mucho y seguimos adelante con el programa.